Bueno, estamos de regreso y ven ustedes, les comparto estas imágenes en tiempo real del Boulevard del Ejército Nacional. No sabemos a qué obedece esta congestión. Hemos de entender que puede ser el retén para la verificación de documentos, probablemente, porque esto es a la altura de Molsa, ¿verdad? Precisamente a la altura de la Eureka, que le llaman, ¿verdad? Por esa zona está cabalmente, es donde bajan los vehículos que vienen del Boulevard Venezuela y caen a la altura del Eureka, ¿verdad? Ahí donde está el paso a multinivel, paso a desnivel, se puede decir. Y la otra imagen que ven es la de subida hacia la zona de la terminal, ex terminal de Oriente. Vean ustedes cómo está el tráfico en esa zona, terrible. Parece un día normal, parece un día normal. Bueno, ¿será que en realidad los retenes implementados para poder verificar la documentación que le acredite a los salvadoreños para que puedan dejar sus hogares es lo que está provocando esto? Habría que ver. Yo pasaba el día de ayer por esa zona y quiero decirles que en realidad hay un retén bien grande justamente después del hospital Amatepec. Entonces probablemente eso sea, y también de bajada hay otro retén. Ojalá que eso sea, porque sí me llama poderosamente la atención esa cantidad tan grande de vehículos que está circulando por ahí. Y vean ustedes, de los últimos casos confirmados de COVID-19, 6 son de San Salvador. 6 son de San Salvador. Es decir, que San Salvador continúa siendo el epicentro de la pandemia. Así de sencillo. De los 10 municipios con más contagios, San Salvador es el primero. El primero. Óiganlo bien ustedes. Seguido por Soyapango y Santa Tecla por ahí. Soyapango. Miren, San Salvador, Soyapango, Ciudad Delgado, Mexicano, Silopango, Apopa, ¿verdad? Y digo, en el número de casos, pasate a La Libertad, por favor, Santa Cruz, que es el que tenés justamente enfrente de San Salvador, ¿verdad? Para poder ver en el cuadro comparativo, mira, cómo está San Salvador. Por eso decía, 301 casos son de San Salvador, Soyapango son 181, y Santa Tecla no alcanzo a ver la cifra, no sé si podemos, bueno, no la alcanzo a ver, no tiene la cifra, ¿verdad? Sí, bueno, pero Santa Tecla está casi que en el mismo sentido de San Salvador. Bueno, gracias a las imágenes que producción nos facilita para poder poner en perspectiva lo que está ocurriendo con el tráfico en el oriente de la ciudad. Voy con el doctor Enrique Anaya de nuevo, quien está en su casa cumpliendo con la cuarentena, y seguimos con este análisis que estamos haciendo. Bueno, se lo planteaba, doctor, ¿puede la Sala de lo Constitucional ordenar revivir una ley y no está invadiendo competencias del órgano legislativo? Pregunto esto porque para muchos juristas debe ser objeto de análisis el concepto reviviscencia y las implicaciones que esto tiene, doctor. Sí, por supuesto. Mira, te comento, hay dos cosas, digamos, está el derecho escrito y está, digamos, hay cosas, digamos, el derecho de la práctica. La ley ni la Constitución ni la ley de procedimientos constitucionales prevé esta situación que la Sala, copiando una expresión italiana, le llama reviviscencia, ¿no?, de la norma derogada. Eso no está, te digo, ni en la Constitución ni en la ley. Sin embargo, José, debo de admitir que es un instrumento que se ha reconocido en otros países, ¿no? A veces con disposiciones legales, a veces sin disposiciones legales, que está, digamos, en poder de los tribunales, salas o cortes constitucionales. En El Salvador, te comento, esto no tendría que llamar mucho la atención, salvo la aplicación que se ha hecho este caso, pero eso ya requiere como hilar más fino, porque te comento que de mi memoria, así no me he puesto a revisarlo otra vez, pero creo que esta es la 4ª o 5ª vez que la Sala hace la reviviscencia de una norma ya extinguida, ¿no? Inclusive la primera vez que lo hizo, Josué,
fue hace 31 años, fue en 1989, con la primera composición personal de la Sala de lo Constitucional, cuando el presidente de la Sala era, Dios lo tenga en gloria, el doctor Guerrero. Es decir, ya en 1989 la Sala hace uso por primera vez de esta reviviscencia. Y te voy a comentar, porque yo creo que es bueno recordarlo, y además de eso, el primer caso es tan sencillo que creo que nos facilita entender muy rápidamente esta figura de reviviscencia o resurrección de leyes ya inexistentes. Te voy a contar, en el año 88, la Asamblea emite una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Estamos hablando de 1988. Había una ley del Ministerio Público, pero la Asamblea Legislativa decide emitir una ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Se planteó por un ciudadano, o por dos ciudadanos, que lastimosamente ambos fallecieron ya, se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley. Por un aspecto de forma, porque resultó que en lugar de ser la iniciativa del presidente, se había hecho exclusivamente a iniciativa de un ministro. La Sala de lo Constitucional admite la demanda, no suspende la ley nueva, tramita el caso, y en 1989, el 3 de mayo de 1989, la Sala dice: esta ley nueva, esta ley orgánica de la Fiscalía es inconstitucional, y la declara inconstitucional. Pero la Sala dice: pero la Fiscalía no se puede quedar sin una ley que la regule. Entonces voy a revivir la ley previa, para que la Fiscalía tenga una ley que regule su funcionamiento. Y así fue como, ya después, con los años, sí ya se emitió una nueva ley orgánica para la Fiscalía General de la República. Pero como ves, es un ejemplo muy sencillo. Entonces te comento, sí, no está en la ley, no está en la Constitución esta figura de la reviviscencia, pero la Sala ya la ha ocupado en varias ocasiones, y es una herramienta que, si bien es cierto que ha estado en debate dentro de la academia, sí puede utilizarla, digamos, en mi opinión, sí la puede utilizar la Sala de lo Constitucional. Como tú muy bien señalas, es muy debatible porque precisamente, digamos, algunos autores dicen: no, mire, esto supone una invasión a las funciones de la Asamblea Legislativa, ¿no? E insisto, pues si bien es cierto que existe el debate académico, pero la realidad es que en la práctica sí se utiliza, y no solamente se utiliza aquí, se ha utilizado hace muchísimos años, digamos, en Italia, en España prácticamente no, Colombia también lo ha utilizado, y esto tiene sus antecedentes. Si nos quisiéramos ir en una clase de Derecho Constitucional, pues tiene sus antecedentes hasta figuras más o menos parecidas en los Estados Unidos, aunque con matizaciones importantes desde hace casi 100 años, Josué. Así que, para responderte de modo resumido, creo que la Sala sí tiene a disposición esa herramienta, Josué, de la resurrección o reviviscencia. Ahora bien, quiero acotar que yo creo que en este caso la Sala no la utilizó bien, pero ya ese es otro tema. Mire, ahora entramos en un escenario en el que, desprendido de esta resolución, la Sala le ordena a dos órganos del Estado ponerse de acuerdo para poder buscar el trabajar una nueva ley de emergencia, lo que en realidad eso es lo que se busca, pero pues los diputados, pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el domingo, ¿verdad? Y deciden que hasta este día lunes van a poder iniciar estas pláticas después de todo lo que se ha dicho. Muchos advierten que los diputados están cayendo en la figura del desacato a una orden judicial, porque debieron ya estar pensando en cómo van a darle cumplimiento a la Sala de lo Constitucional. ¿Usted qué piensa? Pues francamente, digamos, te comento, y si tú leíste ahí la resolución, la Sala no le ordena ni a la Asamblea ni al Ejecutivo que se pongan de acuerdo. Eso, la Sala lo que le hace es un llamado, y así dice, en el número 3 de la resolución que tú leíste, dice: se hace un llamado a la Asamblea y al órgano ejecutivo para que asuman con prontitud sus deberes. Es un llamado, es una exhortación.
porque no sabemos si se van a poner de acuerdo o no se van a poner de acuerdo. Y por lo tanto, en mi opinión al menos, de ninguna forma puede decirse que hay un desacato o no hay un desacato o un incumplimiento a mandato judicial si no se ponen de acuerdo, no, para nada. O sea, es una exhortación que está haciendo la sala para que los responsables políticos, asamblea y órgano ejecutivo, pues unan esfuerzos y puedan dictar una ley conducente a la protección de los ciudadanos, Josué. Pero yo no sé, digamos, si la Asamblea Legislativa va a decir, bueno, miren, el órgano ejecutivo no me da los informes, no sé lo que he estado haciendo, no tenemos datos confiables, no tenemos datos desagregados, y es plenamente legítimo, Josué, que la sala, que la Asamblea dijera, pues mire, lo siento, no tengo información precisa y por lo tanto no puedo decretar en el aire un estado de emergencia. Eso es plenamente legítimo, Josué. No sé si, insisto, no sé si es sanitariamente lo correcto, porque simple y sencillamente desconocemos los datos, Josué. O sea, por ejemplo, vamos a ver, Josué, el gobierno dice, está a punto de colapsar el sistema de salud, pero, por ejemplo, y el colegio médico lo ha estado indicando, ¿cuántas camas realmente tenemos en el sistema sanitario nacional? ¿Cuántas camas UCI tenemos en el sistema nacional? ¿Cuántos ventiladores mecánicos tenemos en el Sistema Nacional de Salud? O sea, el gobierno pide que le creamos porque él lo dice, ¿no? Sin embargo, creo que si existieran datos más desagregados, lo que en acceso a información se conoce como microdatos, creo que eso nos ayudaría a entender mejor las decisiones que se están tomando, ¿no? Digo, porque si no todo es el mensaje de miedo, no tal, aquí ya estamos esto a punto de morirnos, ¿no? Hacemos comparaciones con países que les ha ido muy mal, con países que fracasaron en la gestión de la pandemia, pero no hacemos comparaciones con países que han sido muy exitosos en el combate contra la pandemia. Entonces, ese tipo de discursos, José, así que vamos a esperar, pero es importante, en todo caso, es sumamente importante que ojalá los responsables políticos, la Asamblea Legislativa y los partidos que están ahí representados y el órgano ejecutivo dicten una normativa, una ley, no solamente una ley de emergencia, José, porque te insisto, la ley de emergencia es básicamente de carácter administrativo. Yo creo que más relevante que una ley de emergencia es importante una ley sobre cuáles van a ser las medidas sanitarias que vamos a observar los salvadoreños, José. Porque el Ejecutivo tiene tal hemorragia, digamos, de decretos, ¿no? Que dicta uno un día, lo cambia a las 2 horas, sencillamente sin hacer reforma, sencillamente baja el archivo que estaba en el diario oficial y sube otro archivo al diario oficial. Entonces, digamos, los salvadoreños, o por lo menos, al menos este servidor, no tenemos claro a veces cuál es la norma que está regulando, no sabemos a qué atenernos. Por ejemplo, en el decreto 26 ya no aparece la prohibición de trasladarse a otro municipio. Sin embargo, quienes se llaman equipo jurídico de la presidencia, en la conferencia de prensa dijeron expresamente que esa prohibición continuaba, que esa prohibición estaba en el decreto 22 y en el decreto 24. Y ellos dijeron que continuaba con el decreto 26, pero cuando nos vamos a leer el decreto, pues ya no está eso. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es posible que digas una cosa en televisión y en el decreto que tu órgano ejecutivo has preparado, pues resulta que no está lo que tú dices que está? Así que yo creo que para tener claridad, para tener, Josué, certeza jurídica, y con esto quiero referirme a que una ley bien hecha, bien comunicada, creo que nos permite a los salvadoreños saber a qué atenernos, ¿no? ¿Sabes? Lo voy a poner, yo lo platicaba con unos amigos, decía, esto es, por supuesto, el Estado no es nuestro papá, ni nuestra mamá, ni nada, ¿no? Pero es aquello, digamos, cuando las órdenes o las reglas deben ser muy precisas, muy exactas, sobre todo en tiempo de crisis. Por ejemplo, ¿te imaginas un padre o una madre con un hijo adolescente, ¿no? Y el hijo le dice, mamá, dame permiso que me voy a ir a una fiesta de mi amigo Juanito, ¿no? Y la mamá le dice, está bien, te doy permiso para ir, pero ahí venís temprano.
¿Qué significa temprano? Pues el muchacho puede entender que temprano sea a las 10 o igual puede entender que temprano es a las 2 de la mañana. Creo que sería mejor si la mamá le dijera, mira hijo, lo más tarde que podés venir es a las 11 de la noche, ¿no? Entonces digo, te estoy poniendo un ejemplo, José, muy, digamos, hasta que sea muy burdo, no muy de niño, pero es para indicar que es más conveniente para todos cuando tenemos reglas claras, precisas y jurídicamente que sean respetuosas de los derechos constitucionales y de la Constitución. Creo que eso ayuda a saber a qué nos vamos a tener, José. Sí, bueno, en lo que se ha insistido es, y recuérdese usted que cuando la sala decide emitir una medida cautelar relacionada al artículo 18, al decreto ejecutivo 18, lo hace asegurando de que se deben de respetar los derechos humanos y constitucionales de los salvadoreños en cuanto al tema de las restricciones emanadas de las decisiones del órgano ejecutivo para tratar de mantener a la gente en la cuarentena especial. Pero, digo, es un poco complicado y lo quiero expresar de la siguiente manera, porque usted dice reglas claras y que la sala tampoco está ordenándole al Ejecutivo ni al Legislativo, pero es que el tema es el siguiente, doctor, y que no todo lo relacionado con el tratamiento de la pandemia es una prioridad, pues no la sala lo está diciendo, no la sala lo está diciendo, y no es como preocupante, además que después de conocida la resolución, los diputados parezcan bien galantes, enfadados, vea, vamos a tomarnos el tiempo para poder analizar este asunto y no tomándolo con la seriedad y con la responsabilidad que esto amerite, porque ciertamente ellos son los llamados ahora que la resolución de la sala está ya hecha y en el sentido de que son ellos como órganos los que están o los que tienen la jurisdicción para emitir leyes y para crear leyes y para derogarlas y para interpretarlas. Sí, Josué, pero precisamente, digamos, claro, pero la sala no puede ordenarle a los órganos que se pongan de acuerdo. Lo que hace precisamente es un llamado o una exhortación a que se pongan de acuerdo, Josué. Lo que no sé, Josué, lo que quiero decir, quiero insistir, es que no tengo claro, Josué, si la declaratoria del estado de emergencia, que esencialmente sirve para que el Ejecutivo pueda hacer compras directas sin licitaciones, es en realidad una herramienta indispensable, tan urgente para el combate contra la pandemia. O sea, no lo tengo claro, o sea, no lo sé. Es decir, no todo lo que nos diga el Ejecutivo necesariamente, Josué, es lo correcto. Digamos, hay países, a mí no me gusta hacer comparaciones porque cada país, digamos, actúa de acuerdo con sus situaciones, tanto sociales, demográficas, el sistema de salud, hay muchos recursos a la mano, hay muchísimas circunstancias, ¿no? Pero hay países que han combatido, y los países, ¿sabes qué es muy peculiar, no? Los países más exitosos en la lucha contra el combate contra la pandemia, resulta que son países que, salvo un par de excepciones, no han establecido cuarentenas generalizadas. O sea, y a mí me llama mucho la atención, ¿va? Pero es muy peculiar. O sea, los países que han sido más exitosos en el combate contra la pandemia nunca establecieron, salvo un par de casos, y lo más por una semana, 10 días, cuarentenas generalizadas. En el país, sin embargo, pues así como vamos, por lo menos vamos a tener 75 días en cuarentenas generalizadas tan estrictas que se llevan a la gente, se la llevan detenida por incumplir la cuarentena y van y la encierran en centros llamados de contención donde te colocan en riesgo de ser contagiado, y sin embargo continuamos con el problema. No sé, Josué, si las cuarentenas generalizadas son la mejor medida. Y por ejemplo, a mí me llama la atención que los especialistas del Colegio Médico insisten que las cuarentenas generalizadas no son ya en este momento la mejor medida de carácter sanitario. No lo sé, Josué. Y por supuesto no lo sé si una declaratoria de emergencia que permita hacer compras directas es realmente una herramienta tan indispensable y necesaria para el combate contra la pandemia. Pero te quiero comentar también, José, ya que señalas el punto de la urgencia. Ves que en este caso la sala dice, le doy, digamos, revivo un decreto por 7 días,
para que el Ejecutivo pueda seguir haciendo compras, ¿no? Y por la emergencia, tal. Pero a mí me llamó la atención, ¿sabes que la sala le hizo 4 exhortaciones al Ejecutivo? Y al Ejecutivo, perdón, sí le dio órdenes específicas, que dejara de detener las personas por violar la cuarentena. 4 veces le dio la orden a la sala. Y 4 veces la sala hizo una exhortación a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo para que emitieran una ley que indicara, que regulara lo relativo a la restricción de las personas. Nunca se hizo. El órgano ejecutivo nunca cumplió con las resoluciones de la sala. El órgano ejecutivo ha continuado deteniendo personas, José. Y ahí como que nos da igual, así la sala se lo ordenó 4 veces y el órgano ejecutivo sigue violando. Y la Fiscalía General de la República, pues callada frente a las detenciones arbitrarias o detenciones ilegales. Y ahí estamos todos como callados frente a ese sí grave incumplimiento, no, del órgano ejecutivo, porque la sala sí lo dijo expresamente. Se le indica al presidente de la República, al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional que está constitucionalmente prohibido detener a las personas con carácter sancionatorio por vulnerar la cuarentena domiciliaria. Lo dijo en 4 ocasiones la sala. Y al Ejecutivo le dio, Josué, exactamente igual. Y en ese caso, Josué, la sala se ha quedado callada. El Ejecutivo sigue incumpliendo las resoluciones, ¿no? Y ya sabemos que eso es un escándalo, pues, a nivel internacional, pues un Ejecutivo que expresamente dice yo no voy a cumplir con las resoluciones de la sala, y pues como que aquí en el país nos da igual, pues porque como los detenidos son gente de Soyapango, de San Martín, de Tonacatepeque, pues ahí como que nos da absolutamente igual, ¿no? Y son personas, Josué, que han estado detenidas por más de 50 días en forma ilegal, ¿no? Que hay decenas de amparos, decenas de habeas corpus. La sala ha ordenado la libertad de las personas y el Ejecutivo no las libera. Y por eso las personas han acudido, y esa sí es la forma correcta, han acudido pues a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque simple y sencillamente su libertad está siendo ilegalmente restringida, Josué. Y en ese caso, Josué, la sala, a pesar que el Ejecutivo nunca cumplió con sus resoluciones, la sala nunca le señaló plazo. Bueno, pero si hay una cosa, me tengo que ir a la pausa, pues hay una cosa que usted no mencionó, ¿verdad? Que es cierto que la sala ordenó que ya era prohibido cuando declara la medida cautelar en contra del artículo 18 ejecutivo, ¿verdad? En ese... No, eso la sala lo vino diciendo desde el decreto 6-7, creo, lo viene diciendo desde hace 2 meses. Claro, pero el Ejecutivo lo que ha hecho es emitir otros decretos ejecutivos a los que ya se han cuestionado o atacado para poder seguir manteniendo la vigencia de la cuarentena especial, doctor. Eso hay que decirlo con claridad. Y lo otro es que imagínese usted que con esta cuarentena especial, ¿verdad? ¿Cómo estamos en el tema de los casos? Porque a pesar de todo esto no se ha logrado detener los contagios, porque la gente, doctor, no ha respetado el distanciamiento social. A pesar de todo esto, la gente, sobre todo los jóvenes, han salido de sus casas, han ido a la calle y ahí se han contagiado. Imagínese, así estamos, doctor. La verdad es que usted pone en comparación otros países, pero digo que nos preciáramos tal vez de la disciplina y de la cultura que tienen otros países para acatar sin necesidad del garrote, que a usted no le gusta, por supuesto, es el tema de las disposiciones que se da. ¿Qué diéramos porque la gente no necesite de nada punitivo para poder quedarse? Pues no se ha podido, no se ha logrado, doctor. Bueno, Josué, pero vemos que igual, Josué, hay personas contagiadas en la Policía Nacional, ¿sí? Hay personas contagiadas en el CAM, hay personas contagiadas en el Batallón Presidencial, y hay personas, sobre todo, Josué, personas contagiadas en los mismos centros de contención. O sea, entonces dice uno, ¿qué, Josué? Y si tú ves los informes, digamos, del movimiento en Cuba, El Salvador es en Centroamérica el país que más ha reducido la movilidad, Josué. Es la que más, no tengo claro. ¿Y a dónde deja Guatemala? No, pero te digo, Guatemala se ha reducido bastante, pero el país que mayor reducción ha tenido de movilidad en Centroamérica
ha sido El Salvador. Tengo mis dudas porque el presidente Yamatei en Guatemala ordenó un toque de queda total y ahorita ya van a encerrarse nuevamente porque los casos, han habido 370 casos en las últimas horas. Lo decretó durante 3 días, porque luego, recordemos que en Guatemala, hay que tener la información exacta, Guatemala ha tenido toques de quedas prácticamente de 12 horas, pero durante el día, Josué, la gente está circulando. Pero fuera de eso, Josué, digamos, para ver cada experiencia, hay que conocer, digamos, y saber los datos exactos de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque yo no me atrevería a decir, Josué, de ninguna forma que las personas se están contagiando porque los jóvenes están saliendo a las calles. No me atrevería a decirlo, pues, porque entonces, porque hay tanto policía, tanto soldado, tanto personal del batallón presidencial que están contagiados. Ellos, por supuesto, que han observado, Josué, las cuarentenas y supuestamente se le ha entregado equipo para ello. No sé, tendríamos que ver, además de eso, Josué, hay que ser realistas, Josué. En este país, lamentablemente, prácticamente el 40% de la población salvadoreña reside en viviendas hacinadas. O sea, algunos podemos tener el privilegio, pues, de vivir en espacios más amplios que nos permite tener distanciamiento, pero seamos francos, y las personas que viven en un mesón, en el centro de San Salvador o en la periferia de San Salvador, donde tú tienes en una sola habitación, José, 4 o 5 personas viviendo adentro de un solo cuarto muy pequeñito, José, donde en una cama duermen hasta 2 o 3 personas, José. O sea, tenemos que entender que también esa es nuestra realidad, José. Entonces, es muy llamativo, pues, no se puede eso, José. Si existiendo esas condiciones reales de nuestro país, las medidas más eficientes es estas cuarentenas tan punitivas, no lo sé, porque no me atrevo a hacer consideraciones, ¿no? Pero al menos me llama a la reflexión que ya tenemos más de 60 días en cuarentena estricta, muy estricta, que vamos a llegar a 75 días y que no se logra controlar los contagios. O sea, sí. no. Y que definitivamente mi predicción es de que esto no va a terminar el 6 de junio como se lo ha proyectado el gobierno. Usted nos dirá qué es lo que piensa de si se alarga esta situación, porque ya son 70 días de encierro y las dificultades que se ha tenido, sobre todo darle las condiciones mínimas a la población para que puedan mantenerse en su casa, sobre todo aquellos que tienen una economía de subsistencia, el paletero, el minutero, el que anda vendiendo el periódico, el que anda vendiendo el pan, toda esa gente que ha quedado sin duda alguna afectada y drásticamente afectada. Ya regresamos.